Gente, hoy hablaremos de los mejores generales de la ficción. Ojo, no es necesario que tengan el título de general, basta con que hayan comandado un ejército o un grupo considerable de soldados. Ya sabes, si quieres que haya más partes, compártelo, dale like y todo eso. Desde el comandante más suicida hasta el mejor general de toda la historia de China. Vamos allá. Número 5. Erwin, de Shingeki no Kyojin. Empecemos por algo más o menos realista, dentro de lo que cabe. Erwin es quien estructura el mejor cuerpo de exploración. Recordemos que antes de él, pertenecer a este regimiento era básicamente un suicidio. Bueno, con él también, pero al menos lograban avances significativos en la investigación de los titanes y del mundo exterior. Incluso llegaron a capturar titanes para que Hangi, entre otros, pudieran estudiarlo. Y ya sabéis lo que se nos dice en el arte de la guerra. Si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no debes temer el resultado de 100 batallas. Si te conoces a ti mismo, pero no al enemigo, por cada victoria sufrirás una derrota. Y si no conoces ni al enemigo ni a ti mismo, perderás cada batalla. Erwin es además uno de los personajes con mayor capacidad de deducción en toda la obra. Fue de los primeros en sospechar que había titanes campeantes infiltrados dentro de las murallas. Pero no solo destacaba contra los titanes, también fue uno de los autores intelectuales del golpe de estado contra el gobierno. Convenció al comerciante de Reeves de unirse a su causa. Aunque fue Levi quien lo hizo, básicamente Levi es una extensión del cuerpo de Erwin. Logró que Pixis se uniera también al golpe, entre otras alianzas estratégicas. Y además un golpe de estado bastante extraño, ya que intentaron evitar a toda costa el derramamiento de sangre innecesaria, sabiendo que si lo hacían a lo bruto, los demás nobles se rebelarían y habrían fracasado. De ahí su plan de colocar a Historia como reina, y por si fuera poco, es un personaje dispuesto a sacrificarse a sí mismo. Lideró una carga suicida con el único objetivo de motivar a sus tropas, además de un gran discurso contra el titán bestia. No será el mejor de todos, pero teniendo en cuenta sus limitaciones tecnológicas y físicas, recordamos que perdió un brazo, es sin duda un gran comandante. Pero pasemos al número 4. Número 4. Obi-Wan, el general Kenobi de Star Wars. En un principio pensé en poner a Anakin, pero demasiados crímenes de guerra y además creo que Obi-Wan es más versátil y completo. Así que hablemos de Kenobi. Primero hablemos un poco de sus habilidades como duelista, ya que esto en el universo de Star Wars y sobre todo como Jedi es bastante clave. Siendo apenas un Padawan fue capaz de derrotar a Darth Maul. Es verdad que Maul se confió, pero obviamente Obi-Wan lo venció y no solo una vez. También venció a Grievous, que canónicamente es uno de los seres que más Jedi ha llegado a matar, aunque en pantalla casi siempre lo veamos perder, pero ese es otro tema. Y por supuesto derrotó a su propio alumno, Anakin Skywalker, en uno de los mejores duelos no solo de toda la saga, sino de toda la ficción. Pero si nos centramos en sus habilidades de general, Kenobi era uno de los mejores. Destacaba como diplomático, siendo capaz de negociar tratados incluso con los personajes más difíciles, y aunque era un Jedi, despertaba ciertas pasiones entre personajes femeninos. Comandó numerosas victorias clave para la República. Un ejemplo claro es la batalla de Geonosis. Sin los clones habría sido imposible, y es Obi-Wan quien descubre todo el tema de camino, la creación de los clones. Sin Obi-Wan habrían perdido. Otro ejemplo es la batalla de Raylo, liderada por Kenobi, que fue crucial para liberar el sistema Twi'lek, o la defensa de camino en la temporada 3 de Clone Wars, donde pelea junto a Anakin para proteger las instalaciones donde se producían los clones. Obviamente perder camino era perder absolutamente todo, ya que los clones eran los soldados base en la guerra. Sí, los Jedi estarán muy tochos, pero sin los soldados base no podías hacer nada. También demostró ser un gran general en la batalla de Coruscant al inicio del episodio 3, infiltrándose con Anakin para rescatar al canciller Palpatine. Aunque es verdad que Anakin se lució bastante más, Obi-Wan también tuvo un rol bastante clave. Ya lo que lo distingue a diferencia de muchos otros Jedi es que Kenobi respetaba profundamente a sus clones. Comandó la Legión 212, siendo el clon más destacable Cody. No sean tan icónicos como la 501 de Anakin, pero es bastante trampa. Ahí está Rex y Rex es Rex, siempre da puntos extras. Pero sin duda Obi-Wan es un general muy completo, versátil e incluso con habilidades diplomáticas, lo cual es bastante difícil. Pero pasemos al número 3. Número 3. Griffith de Berserk. Y sí, Edgy de mierda, hizo cosas malas, pero si hablamos de sus facultades como líder y comandante, hay que reconocerlo. Era brillante. Griffith comienza siendo el líder de la banda del Halcón, básicamente un grupo de mercenarios, donde cada miembro era de su padre y de su madre. Vamos, que no tenían nada en común, lo que lo hace mucho más difícil de comandar. Y aún así, Griffith logró convertirse en una fuerza de élite, y no lo hizo en base a la tiranía o el miedo, sino que vio el potencial de sus aliados y supo cómo utilizarlos. Sí, para su sueño y su propósito, pero bueno, lo supo utilizar. Muchos dirán que la banda de Halcón creció gracias a Gatch, por ejemplo, y esto no es mentira. Pero ¿quién fue el primero en ver el potencial de Gatch? Pues obviamente Griffith, por eso lo obligó a unirse a su banda. Así que ver el potencial de tus tropas es algo que habla muy bien de ti como líder. Pero lo que realmente demuestra su capacidad como estratega es su gran ascenso de un mercenario sin
sin nombre a ser un gran comandante del reino de Midland, y todo pese a ser despreciado por los nobles y militares que no querían que tuvieran tanto prestigio, al ser una tropa de mercenarios. Entre sus victorias más destacadas estaría la batalla del fuerte de Dolrey, un bastión que llevaba más de 100 años en manos del Imperio Tudor y se consideraba imposible de invadir, y Griffith lo consiguió siendo solo 5.000 hombres contra 30.000. Básicamente lo que hizo Griffith es aprovechar que el gobernador enemigo estaba obsesionado con su culo. Sabiendo que iría por él porque quería capturarlo, hizo que Gach luchara contra el comandante Boscón y lo matara, y mientras tanto había enviado a Casca con un pequeño grupo a invadir el fuerte y tomarlo desde dentro. Y eso es básicamente lo que pasó. Aprovechó la psicología del enemigo y además supo infiltrar a sus tropas. Un fuerte que no había caído en 100 años cayó en apenas un día gracias a Griffith, siendo una victoria aplastante y espectacular, entre otras muchas victorias menores. Pero una de las grandes ventajas que tiene Griffith respecto a algunos de los personajes del top son sus grandes habilidades políticas y sociales, ya que fue capaz de manipular a quien fuera necesario, dejarse dar por culo si hacía falta para ascender, o incluso eliminar a aquellos que se imponían, enviando por ejemplo a Gach a matar a aquellos que no lo veían con buenos ojos. Incluso cuando volvió como Fentos sigue siendo un gran comandante, ya que ha creado un ejército compuesto por humanos, antiguos enemigos y apóstoles, uniéndolos todos bajo su mando. Incluso aquellos que toman como esclavo pueden llegar a ascender en su ejército y son bien tratados, de esa manera creando un ejército mucho mejor cohesionado que un ejército de esclavos normales. Sin duda Griffith será un hijo de la gran puta, pero militarmente hablando es un genio. Pero pasemos con el pitufo espacial. Número 2. Roboute Guilliman de Warhammer 40k, el Julio César del espacio. Bueno, en general todos los hijos de emperador eran grandes estrategas o destacaban en algún campo específico, como puede ser la herrería. Pero entre todos yo he decidido quedarme con Guilliman. Aunque esto puede ser debatible, prefiero quedarme con este señor. Para empezar, Guilliman no solo fue capaz de conquistar su mundo natal, aunque es cierto que a diferencia de la mayoría de sus hermanos tuvo una infancia bastante privilegiada, con una figura materna y paterna bastante sólida, pero esto no quita que no solo conquistó su planeta, sino que básicamente creó un imperio, conquistando más de 500 planetas. Y no se limitó simplemente a conquistarlos por la fuerza y ya está. Construyó un imperio próspero, estable en lo económico, imponente en lo militar y con una lógica inigualable. No por nada es el extra del premium del milenio 41. Cuando fue encontrado por su padre, el emperador de la humanidad tomó el mando de una de las legiones más emblemáticas de Warhammer 40k. Son los Poster Boy de este universo, los Ultramarines. A diferencia de otras legiones que se especializan en tácticas más concretas como asaltos relámpagos, guerra de guerrillas o en la tortura, Guilliman creó la legión más versátil, disciplinada y organizada de todas. No por nada acabaron siendo la legión más numerosa con diferencia. No serán los mejores en ninguna cosa específica, pero puedes lanzarlos en cualquier planeta, en cualquier situación y cumplirán su objetivo. Así que básicamente valen para todo. Además, muchos de sus hombres no eran solo soldados. Él creó básicamente administradores, gobernadores y líderes civiles, todo gracias a la influencia de la semilla genética de Guilliman, ya que él también era todo eso, pero mucho más. Entre algunas de sus victorias destacables tenemos que durante la Gran Cruzada ganó en la campaña de Toas, donde logró destruir a uno de los últimos grandes imperios orcos, por así llamarlos. Y si hablamos del legado de Guilliman, fue el autor del Codex Astartes, el manual que regula la estructura de los capítulos de los marines espaciales, limitando los capítulos a 1000 miembros para que no ocurran cosas como la herejía de Horus. Aunque es cierto que este códex ha quedado un poco desactualizado teniendo en cuenta las amenazas del milenio 41 o milenio 42, pues un poquito sí, pero bueno, fue importante durante muchos milenios. Por si fuera poco, es gracias a Guilliman y sus planes como el proyecto Primaris, no es que lo hiciera él, pero sí que es verdad que él ordenó que el imperio no ha desaparecido por completo, creando una nueva generación de marines mucho más poderosos. Y vale, no es que el imperio esté genial ahora mismo, pero al menos es gracias a él que lo mantiene, ya que sin Guilliman esto se hubiera ido a la mierda hace mucho tiempo. Pero pasemos al número 1. Número 1. Sin, del manga Kingdom. Quizá no lo conozcas, cosa que está mal, deberías, esta obra es una joya. Pero literalmente la premisa de este manga es ver cómo Sin intenta convertirse en el mejor general bajo los cielos, cosa que lo tiene difícil, ya que Sin empieza
empieza siendo un esclavo que, tras miles de duelos con su amigo de la infancia, por circunstancias de la vida, acaba ayudando al heredero al trono para recuperarlo. Y ahí empezaría su promesa junto al rey, de convertirse él en el mejor general para ayudar al rey a unificar a China en un solo reino. Sin empieza como un soldado raso. En su primera batalla ya tiene varios logros, ya sea matar a comandantes, salvar a gran parte de la infantería, que eran básicamente plebeyos de carros de guerra, pasó a ser un comandante de 100 hombres, luego de 300, de 1000, de 5000 o incluso más tropas, ascendiendo poco a poco a base de grandes logros militares. Pero no me centraré tanto en hablar de nombres de batalla, nombres de generales, porque probablemente la gran mayoría no los conoceréis. Es un manga de casi 900 capítulos a día de hoy, así que os hablaré un poco de cómo funcionan los generales en Kingdom. Básicamente hay dos tipos de generales. Después habrían subtipos dentro de los tipos, pero hay dos tipos. Los intelectuales o estrategas, que básicamente son aquellos que ven la guerra con lógica, creando estrategias muy complejas, y los instintivos, aquellos que sienten la guerra. Y Sin es uno de estos últimos, siendo capaz de leer el flujo de la guerra en mitad de un combate, sabiendo dónde explotarán los puntos importantes en el frente de batalla. Por así decirlo, Sin se puede encontrar en mitad de un combate donde hay 10.000, 20.000, 30.000 personas pegándose y Sin, al mirar el frente, sabrá dónde está el punto importante, dónde debe atacar, el punto débil del enemigo o el punto débil de tu ejército, dónde debes fortalecer, dónde debes atacar. Sin solo con verlo es capaz de saber eso, además de tener una gran capacidad de motivar a las tropas con sus discursos. Sabe ver el potencial de las personas, ya que entre sus tropas tiene a grandes duelistas y grandes estrategas, curiosamente siendo en los dos casos dos mujeres. Porque sí, Sin tiene a una de las mejores estrategas, siendo aún bastante joven, y Sin sabe delegar en los momentos necesarios cuando no puede ganar solo con sus instintos y necesita una gran estrategia. ¿Esto hablaría bien de este personaje? Sí, pero también de Sin. Saber delegar es algo importante. Además, es probablemente uno de los mejores duelistas de su universo, ya que derrotó a un tío que literalmente se coló en mitad de un ejército, mató a cientos de hombres y a uno de los generales más importantes, y Sin logró matar a este tío. Incluso grandes estrategas del presente o los grandes generales del pasado vieron a Sin con el potencial de convertirse en algo más grande que ellos, delegando en él las armas de generales legendarios, porque podía soportar el peso de estas armas, tanto físicamente, porque pesaba mucho, como moralmente. Sin duda, Sin es un gran general. ¿Y qué quieres que te diga? No poner al prota de una obra que va de convertirse en el mejor general bajo los cielos sería un sacrilegio. Pero espero que te haya gustado el vídeo. Si así ya sabéis, like, suscríbete y todo eso que se suele decir, y déjame en los comentarios qué otros vídeos te gustarían. Ahora sí que sí, adiós.